visto que la participación femenina en la reforma del Carmelo es evidente que tuvo mucha importancia, ¿no? En un principio estuvo auxiliada por parientes y amigas de la propia Teresa de Ahumada, como se ve en el libro de la vida, que se apoyó mucho en su celda de la Encarnación, en sus amigas, en sus parientes que estaban de monjas también en la Encarnación. Tenían una tertulia en la celda de la Encarnación, en la cual pues doña Teresa ayudaba a este grupo de monjas y algunas seglares que también se unieron al grupo, pues en la vida de oración les enseñaba a orar, hablaban mucho del deseo que tenían de reforma, de una mayor oración, mayor vida de oración, de otro tipo de convento en el cual se pudiese profundizar más en la unión con Dios, etcétera, etcétera. Y ahí surgió el germen de la reforma, de esas tertulias en las cuales todas esas mujeres coincidieron en ese mismo deseo de Teresa. Algunas de ellas eran familiares suyas, tenía varias sobrinas viviendo dentro de la Encarnación, varias sobrinas, algunas primas. Y hemos visto que también llegó a tener a su hermana Juana, en fin, que tenía el apoyo en ese sentido, en ese deseo de reforma de parientes y amigas muy directas y muy importantes para ella, como doña Guiomar de Ulloa. Entonces, hemos visto que luego en algunas otras fundaciones posteriores pues le ayudaron otras mujeres de todo tipo de clases sociales, ¿no? Estamos centrándonos en las mujeres aristócratas. Sí, vamos a meter entre ellas también, de alguna manera, no solamente la alta nobleza, que era la cúspide de la sociedad en aquella época, sino también vamos a hablar de las hidalgas, que era una nobleza menor y generalmente empobrecida, con pocos medios económicos, pero sí con el prurito de la honra en su vida como muy marcado, ¿no? Que les llevaba pues, a protagonizar algunas formas de vida. La verdad que la santa dice que les tiene mucha lástima, harta lástima, ¿no? Luego hablaremos un poquito más de ello. Como hemos visto, tuve una relación epistolar, sobre todo, bueno, también directa, ¿no?, en las fundaciones, pero luego conservo una relación de amistad epistolar con muchas de estas mujeres nobles, pues en las cuales, es un tema que ha estudiado Mirna, en las cuales se ve perfectamente cómo Teresa necesita a los laicos, les pide muchas cosas, consuelo, regulaciones, etcétera. Agradece muchísimo todos los servicios que le hacen, confía en ellos. Por ejemplo, a doña Luisa de la Cerda le confía el libro de la vida, como luego veremos. Él dialoga con ellos, los corrige, como luego también veremos, los corrige y los acompaña. Consuela y acompaña a los laicos, pero a la misma vez se deja consolar y acompañar por ellos, cosa preciosa que vamos a ver también en alguna de las figuras, ¿no? Por ejemplo, corrección a algunas de sus amigas aristócratas. Ahí se ve la libertad de Teresa de Jesús. Por ejemplo, cuando le dice a doña Luisa de la Cerda: ya sabe que conmigo ha de perder el señorío y ganar de la humildad. Y en otra carta, esta vez a doña María de Mendoza, le dice: oh, si tuviese un señorío interior usted como lo tiene exterior. Es decir, de alguna manera también las está guiando espiritualmente, no solamente las agradece, las pide, las habla de su salud, ora por la salud de ellas, sino que también de alguna manera está acompañándolas espiritualmente, ¿no?, con muy variada fortuna, como ahora vamos también a glosar un poco, porque claro, es un tema muy rico, muy grande, que hay muchísimas mujeres de la aristocracia de las que se podrían hablar, y muy diversas todas, ¿no? Y las relaciones con ellas fueron también muy diversas.
El padre Teófanes Egido ha trabajado en ello, ha hablado de ello, y dice que esas relaciones de Santa Teresa con la élite social, en la élite de la escala social femenina, pues fueron muy diversas. En algunas de estas señoras se detecta un poco la intención de utilizar a Santa Teresa. ¿Por qué? Pues como una especie de objeto de lujo o de signo de prestigio social. En aquella época la religiosidad lo impregnaba todo y era una manera de prestigio social, pues hacer fundaciones, patronazgos, pagar capillas para luego enterrarse en esas capillas, esa familia, en esos panteones, en esas capillas de las iglesias, etcétera, etcétera. Era un signo de prestigio social, ¿no? Entonces, bueno, era una cosa muy típica del ambiente de su tiempo y, bueno, yo creo que eso ha llegado hasta hace como 80 años o 60, seguía siendo así, o 50, seguía siendo así en algunos ambientes, ¿no? Ahora ya eso no es así. Diversidad de relaciones con ellas, pues podríamos hablar, por ejemplo, de la gran amistad que tuvo con doña María de Mendoza, una amistad incondicional, como luego una hermana glosará. Luego podemos hablar de la generosidad enorme de Beatriz de Beamonte, que les cede una casa riquísima, completamente consolidada en Soria, fue la fundadora de Soria. Por ejemplo, podríamos hablar como un tipo de relación también muy desigual, bueno, desigual en relación con aquellas personas que podrían ser acompañantes o compañeras espirituales de Santa Teresa. Vemos que en algunos casos se cumple, como en doña María de Mendoza y doña Guiomar de Ulloa, también en cierto modo Beatriz de Beamonte. Y luego hay otras que ya no se puede considerar que fueran acompañantes espirituales o que recibieran de ninguna manera el carisma, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que también lo voy a desarrollar ahora después, a continuación, la cicatería de doña Luisa de la Cerda, que la abandona en algunos momentos de las fundaciones cuando no le convino por razones de honra, de linaje o de prestigio social en Toledo. Lo que no le convenía, pues no lo atendía. Doña Luisa de la Cerda, con ser muy amiga de Santa Teresa de todas maneras, ¿no? Luego pues vemos la actitud absolutamente caprichosa y conflictiva de la princesa de Éboli, doña Ana de Mendoza. Luego vemos también las intrigas de doña María de Acuña, que era la madre de doña Casilda de Padilla. Por ejemplo, bueno, ya conocemos la actitud de la princesa de Éboli. Y doña Casilda de Padilla, que parecía que tenía vocación, una chica joven, que se quedó como la primogénita, después de que se metieron sus sucesivos hermanos en religión, pues se quedó como la titular del mayorazgo. Y después de unos años de profesión en un convento, termina haciendo caso de las presiones de su madre y de otras personas, por ejemplo los jesuitas, que querían también algún tipo de beneficio económico en esa herencia, etc. Y termina saliéndose de una manera también intempestiva, que a Santa Teresa la dejó muy impactada y la verdad que bastante desengañada, ¿no? En este caso. También vemos, por ejemplo, la duquesa de Alba, pues que también obedecía un poco a su propio interés, a pesar de beneficiar o de ayudar a Santa Teresa en algunas cosas, pero por otro lado se lo cobraba, ¿no? Entonces, pues fue un poco desigual la relación que tuvo con ellas, a pesar del agradecimiento continuo de Santa Teresa, porque era muy agradecida. Entonces, también Santa Teresa tuvo algunas miras prácticas en todo ello, ¿no? Porque para ella era muy importante la puesta en marcha y consolidación de su obra, ¿no? Todo lo que beneficiase a su obra, que era además una obra del Señor, que ella estaba absolutamente segura de que el Señor era la que se lo mandaba, ¿no? Entonces, algunas hermanas mías van a hablar de
doña Guiomar de Ulloa y de doña María de Mendoza, que son las figuras que van a continuación. Podríamos hablar de muchas más, de cómo Santa Teresa fue, por ejemplo, una acompañante espiritual para una amiga suya, Ana Enríquez, que también era aristócrata y que había sido puesta con un San Benito por interesarse por el mundo protestante cuando fue joven, y de alguna manera, aunque desde luego ya dejó ese tema, pero fue muy amiga de Santa Teresa, se intercambiaron cartas. Ana Enríquez ayudó a la santa también en muchas cosas, y Santa Teresa le fue muy fiel como amiga a pesar de ese pequeño entredicho social que esa señora tuvo, ¿no? Ahí se ve como Santa Teresa pues era libre y veía en el alma de las personas, y fue fiel a la amistad y fue siempre agradecida. Hemos visto las interferencias de los laicos, de las laicas, de algunas grandes damas de la aristocracia, en las fundaciones de la santa, como por ejemplo la princesa de Éboli, que no diremos más porque es muy conocido, ¿no? Porque lo que quería era construir un convento según su gusto personal para prestigiar su villa de Pastrana, para hacerlo como una especie de centro cultural importantísimo, con gran prestigio y todo esto, y entre ellos pues, le apeteció que hubiese los conventos carmelitas, pero no tenía vocación ninguna y tenía una interferencia continua que no tenía nada que ver con el espíritu de la reforma, ¿no? Entonces, bueno, terminó siendo una amiga enorme de la santa, de manera que incluso la denunció ante la Inquisición, ¿no? Con lo cual vemos cómo también algunas personas pues, causaron un perjuicio, algunos laicos se entremetieron en su vida, ¿no? Y podríamos decir que los laicos pues deben gobernar su casa y los religiosos la suya. Es una conclusión que también podríamos extraer de todo ello. Es interesante ver eso sí que es súper interesante, ver las valoraciones de Santa Teresa sobre la nobleza y la hidalguía. Ahí en el libro de la vida vemos como cuando está en el palacio de doña Luisa de la Cerda, habla de que la grandeza es una mentira. Muestra su desagrado ante el trato con una clase social lleno de convencionalismos, de ataduras, de esclavitudes. Dice también en algunos de sus escritos que no debe querer su majestad que nos honremos con señores de la tierra. También dice: Él me libre, el Señor, de estos señores que todo lo pueden, pero tienen tan extraños reveses. Eso fue cuando doña Casilda de Padilla se marchó intempestivamente del convento. Ella quiere superar el orden estamental por el espiritual. Ella quiere una igualdad entre todas sus monjas. No le agradaba la presencia de la alta nobleza generalmente en sus conventos, aunque tuvo que hacer algunas excepciones. Se sintió engañada por doña Casilda de Padilla, le marcó mucho también la enemistad de la princesa de Éboli. Tuvo que hacer algunas excepciones, por ejemplo, en el ingreso de doña Elena de Quiroga, que fue su bienhechora en la fundación de Medina del Campo. No quería descontentar a su tío, que era el inquisidor general, y malograr la fundación de Madrid, porque de alguna manera pues, se sintió presionada por el inquisidor general, ¿no? Pero tampoco quería perjudicar el espíritu de la reforma y la igualdad que debía regir en sus monasterios, ¿no? Entonces, de todas maneras tuvo que ceder, aunque bueno, siempre velando por el éxito del espíritu de la reforma, ¿no? No era muy rígida, era flexible la Santa Madre, pero siempre que no se pusiese en cuestión o en peligro el éxito de la reforma. Y ya hemos visto cómo algunas amigas suyas las recomendaciones espirituales con variada fortuna, pero también se ocupaba de su salud espiritual, de su vida espiritual, aunque algunas pues, eran más receptivas que otras. Siente una enorme lástima por el sector de los hidalgos, sobre todo eso se ve con doña Teresa Laiz, fundadora de Alba de Tormes, que dice la mamá con mucha gracia a Santa Madre que qué raro es, qué lástima es
por estar en las cosas del mundo puestas en tanta vanidad, que prefería doña Teresa Laíz pasar la soledad que había en un paraje por ahí inhóspito, pequeñísimo, con tal de que no se notase que no tenía dinero, pues prefería vivir en un sitio inhóspito, lugares pequeños de doctrina y otras muchas cosas que son medios para dar luz a las almas. Pues prefería estar en ese sitio apartada de esa luz y de esos medios para su alma, para el provecho de su alma, con tal de que no se perjudicase su honra, entre comillas, la honra social de aquella época, y se viese que no tenía dinero. Y entonces vivía pobremente en un sitio apartado, pues pudiendo vivir en otro sitio que le aprovechase más, ¿no? Entonces, claro, ella critica a Santa Teresa todas las cosas del mundo, todas las formas de vivir que fueran contrarias al Evangelio. Y eso se ve en muchos de sus textos. Me toca también ahora hablar de... No digo... Vale. Sí. Bueno, doña Luisa de la Cerda fue hija del segundo duque de Medinaceli, fue hermana de dos sucesivos duques de Medinaceli posteriormente, y aunque era una familia del más altísimo abolengo de España, pues tuvo una vida muy desgraciada. Tuvo una hija natural que la dejó embarazada un pariente, el marido de una prima, cuando ella era muy jovencita, pues pequeña, adolescente. Se quedó sin esa hija porque se la arrebataron y se crió con el padre, con la familia del padre, y se casó con don Alex Pardo de Saavedra, señor de Malagón y sobrino del cardenal Tavera. Fue perdiendo todos sus hijos, tuvo 7 hijos, pero 3 se murieron de pequeños y 4 sobrevivieron. Cuando Santa Teresa fue a vivir a su palacio de Toledo, pasó una temporada con ella, quedaban 4, pero se fueron muriendo también sucesivamente, como luego veremos. Se quedó tan triste cuando falleció su esposo, después de unos años de matrimonio, que era inconsolable, y como sabía de la santidad, que ya era famosa, de Teresa de Jesús, solicita su presencia en palacio, en su palacio de Toledo, y entonces el provincial de los carmelitas, Ángel Salazar, pues deseaba alejar a Santa Teresa de la ciudad de Ávila, porque ya corrían rumores sobre su deseo de fundar una reforma, y entonces la manda a Toledo. Entonces, doña Luisa de la Cerda, de todas maneras, a pesar de que hiciera las cosas pues, por su necesidad de consuelo, pero era una dama muy cristiana, ¿no? Entonces, quizá pensó que Teresa, con esa visión más sobrenatural, le ayudaría a llevar su tristeza. Entonces, en la casa de Mesa, en el palacio de doña Luisa, era también una corte muy interesante, donde había pues, mucha religiosidad, había unas tertulias ahí interesantes, muy religiosas. De todas maneras, no frecuentaban mucho los sacramentos, y la visita de Santa Teresa fue muy importante para esa casa, porque de alguna manera Santa Teresa introdujo ahí pues, un mayor espíritu de oración, de espiritualidad, de recepción de los sacramentos. Fue muy provechoso para doña Luisa de la Cerda, le consoló bastante, le dio una visión más trascendental, más sobrenatural, y Santa Teresa pues también le vino bien por varias razones, porque se encontró allí con San Pedro de Alcántara, se encontró también con una beata que había fundado Alcalá de Henares, una reforma en Alcalá de Henares, y luego también se desengañó de las aspiraciones de grandeza del mundo, ¿no? Ahí se dio cuenta de lo que era la vida de los grandes, y se vio más afianzada pues, en su deseo de solo unión con Dios. Extrae cada una un gran provecho de esa estancia de 6 meses en Toledo, ¿no? Luego, pues, hubo varias cosas entre ellas, ¿no? A pesar de que tenían una gran amistad y una gran cercanía, fueron amigas de verdad, siempre se tuvieron grande estima. Doña Teresa, Santa Teresa habla muy bien de ella, como persona buena, religiosa, etcétera, etcétera, pero ya hemos dicho que hacía un poquito su conveniencia. Cuando llegaba el momento, pues siempre pesaba más en ella lo que era pues, el interés de su casa,
el interés pues, de su prestigio social, etcétera, etcétera. Funda en Malagón, el convento de Malagón, la premia esta señora a que funde en Malagón, que podríamos hablar muchas cosas de la fundación de Malagón, de cómo se produjo. Vimos... Sí, bueno, sí, y bueno, podríamos decir que también se intromete un poco doña Luisa en la fundación de Malagón, hombre, de una manera diplomática, pero sí quiso que fundase no en pobreza, se intrometió un poco en la mitigación, pues en la regla, en la mitigación, etcétera, etcétera, pero bueno, no llegó a mayores, ¿no? También intentó Santa Teresa que le ayudase en mandarle a San Juan de Ávila su libro de la vida, y doña Luisa de la Cerda pues tardó mucho tiempo, aunque estaba en Andalucía, tardó mucho tiempo en dárselo al santo, en fin, hacía un poquito las cosas según le venían, ¿no? Según le convenían a ella. Entonces, podríamos decir como conclusión que esto es muy interesante, que doña Luisa de la Cerda sí tuvo una amistad grande con Santa Teresa, que era verdaderamente una señora buena y religiosa, que tenía mucho interés pues, en favorecer la religión, pero al mismo tiempo pues, era un poquito en algún momento interesada o demasiado cuidadosa de su prestigio social. No quiso ayudar a Santa Teresa en Toledo porque la fundación se iba a realizar con unos mercaderes que también provenían de un linaje judeo-converso, ¿no? Entonces, ante eso, doña Luisa no hizo absolutamente nada por ayudar a su amiga en Toledo, a pesar de que estaba alojada en su palacio, pero luego no la dotó absolutamente ni de comida ni de nada para poder empezar la vida en el convento de Toledo, ¿no? Podemos concluir que no tenía el carisma teresiano, a pesar de ser buena señora, de ser religiosa, pero no llegó a tener el carisma teresiano. ¿Por qué? Porque en ningún momento, en ningún texto, se ve que relaciona a Teresa de Jesús con Luisa de la Cerda, se ve que exista una unión en el propósito de amar a Dios y servirle, con la decisión firme de ayuda mutua para este fin, como lo que había sido esa unión para honrar y servir a Dios, que había sido la unión de esos 5 que se aman en Cristo, que fue la fundación, por ejemplo, de San José de Ávila, ¿no? Esa unión con Cristo, en Cristo, quiero decir, esa amistad espiritual para profundizar en el amor a Dios, en el deseo de servirle y de obsequiarle, todo eso no se nota esa profundidad en doña Luisa de la Cerda. Seguramente pues no tenía esa capacidad o no tenía esa disposición. Su vida fue muy desgraciada, posiblemente, aunque Santa Teresa y la religión le ayudaron a sobrellevar esas desgracias que terminaron con la muerte de todos sus hijos, salvo una que la sobrevivió, pero que al mismo tiempo no tuvo hijos. Se extinguió su linaje, que era lo que más le interesaba. Se extinguió después de la muerte de la hija de doña Luisa de la Cerda, la única que quedaba, de los 7, se extinguió el linaje de ese marquesado de Malagón, porque todo el linaje se extinguió, ¿no? Con lo cual su vida fue muy desdichada, y aunque más o menos lo sobrellevó con resignación, pero no profundizó más. Entonces no llegó a aspirar a una vida de oración y una vida más profunda como el que tenía la santa. En ese sentido no se puede decir, por los datos que tenemos, que recibiera el carisma. Bueno, pues nada más.